de fomento literario cuenta con el auspicio de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que estén viendo este ciclo de Ventana a la Poesía. Hoy abrimos nuestra Ventana a la Poesía desde aquí, desde Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a España. Barcelona, precisamente nos estamos comunicando con Verónica Sassaroli, que ya les voy a contar con quién tenemos el gusto de hablar hoy. Verónica Sassaroli nació allá por los 80 en el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se recibió de profesora en letras con orientación en comunicación social en el año 2003. Es licenciada en lengua y literatura y complementó sus estudios en varias líneas acordes a su carrera, entre ellas diplomatura en neurociencia cognitiva, que ya nos va a contar de qué se trata, y una especialización en mediación literaria y otra en lenguaje claro. Su trayectoria, que lleva 23 años, es internacional, ya que hace sus aportes como docente en Argentina, Chile y España. Actualmente trabaja como profesora en distintos niveles educativos, como editora de contenidos didácticos y escritora de textos ficcionales, académicos y jurídicos. Como educadora, ha impulsado importantes transformaciones pedagógicas en el abordaje de la literatura infanto-juvenil como puente hacia el desarrollo de la inteligencia emocional, entre otros aspectos, y en la enseñanza del castellano como lengua nativa y adicional. Desde el año 2004, Verónica coordina talleres literarios y organiza experiencias de lectura comunitarias en bibliotecas, ferias del libro y centros culturales y escuelas. La curiosidad y la vocación mantienen su espíritu creativo e innovador. Siempre busca promover la reivindicación de la diversidad, el desarrollo del pensamiento crítico, el acceso al conocimiento y la expansión de la imaginación de todas las personas. Bienvenida a este ciclo de Ventana a la Poesía, querida Verónica Sassaroli. Hola, Alma, encantada de estar en este espacio, de abrir esta ventana. Me encanta conversar con vos y bueno, que me hayas convocado, la verdad, un placer. Así que, bueno, a conversar, se ha dicho, a ponernos aquí al día en relación con todo lo que le interesa saber a las personas que siguen este canal de YouTube. Es que esto justamente es, vamos a iniciar por cómo nos conocimos, querida Vero, Dale, me encanta. porque allá por el año 2018, 2019, mientras trabajamos aquí en Argentina, junto a los integrantes de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, nos encontramos en uno de los congresos que se hizo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un encuentro donde vos habías llevado un trabajo que habías estado realizando con adolescentes de escuelas secundarias, todo un trabajo en base, si mal no recuerdo, a Liliana Bodoc,
en torno a la palabra poética, a su literatura y a su obra. Y de allí en más un camino que fuimos también encontrándonos en nuestros propios escritos y cuentos, porque recuerdo que después también prologaste El Venado Maravilloso y hablaste con mucho cariño y con mucha precisión en cuanto a, a los requisitos de una obra para niños, como era en este caso el cuento, maravilloso. Así que fuimos ahí encontrándonos en la palabra poética y en la palabra literaria desde tu hacer con justamente niños, adolescentes, jóvenes. Así que bueno, si vos querés contar un poquito de eso para arrancar desde tu trayecto, Claro. cómo Verónica llega desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a viajar a España y estar haciendo todo ese recorrido tan lindo que estás haciendo ahora ya. Y bueno, allá cuando nos conocimos, sí, estábamos participando de un encuentro organizado por la LIG y ahí llevé una experiencia concreta en relación, como decías, con el abordaje literario en el aula, en secundaria, en una escuela pública. Y me encantó esa oportunidad porque pude compartir a través de una relatoría, de una presentación también digital, cómo fue el recorrido, ¿sí? La experiencia como tal. Y a partir de justamente uno de los cuentos de Amigos por el Viento de Liliana Bodoc, que habíamos estado trabajando, y no me gusta la palabra trabajar desde la parte técnica, sino como poniéndole ahí el espíritu lector y todo lo que tiene que ver con adentrarnos en un texto literario desde muchos aspectos con lo que se implica estar en el aula. Y claro, nos encontramos en esa atmósfera donde apareció la palabra literaria porque bueno, partíamos de ahí, ¿no? De ese era el eje del encuentro, del congreso, y a su vez el hecho de poder llevar a tantas personas que estaban en ese lugar una realidad que se fue construyendo entre todos quienes fuimos parte, porque esa relatoría fue el reflejo de algo que se dio por un ida y vuelta entre el rol de profesora y de mis estudiantes en ese momento. Porque como lo contaba aquella vez, partimos de una pregunta, ¿sí? En cierta forma, fue eso lo que generó el proyecto completo que yo no me lo planteé como proyecto formal, sino como un transitar desde lo que había generado ese trabajo que fue mi preparación, pero que después dio lugar a otra cosa, ¿sí? También, que fue lo que necesitaba el grupo. Entonces, bueno, de por sí mi estilo hace que la literatura se sienta viva en el aula, ¿no? O en cualquier otro espacio donde a mí me gusta compartir este tipo de posibilidades. Entonces, claro, en uno de los cuentos apareció una palabra y esa palabra, que era concretamente higuera, eh, surgió como el interrogante, ¿no? ¿Y qué es una higuera? Más allá de todo de lo que habíamos hecho antes, que tenía que ver con el recorrido de las inferencias, ¿no? Del imaginar, de poner en algún tipo de contexto el título que le daba como pie a este cuento, o a su vez la relación que podía haber con los otros cuentos que ya habíamos leído del mismo libro. Y cuando surgió la primera lectura y apareció esta palabra y apareció el interrogante, claro, ahí empezaron a
presentarse las distintas miradas, ¿no? De, sí, yo sé que es una higuera, otros no, pero estás en la casa de mi abuela, en el patio hay una, entonces, ¿qué es? ¿Una planta? ¿Es un árbol? ¿Qué? Sí, y después vimos las frutas, las hojas, y a partir de ahí la literatura, o sea, se metió, vamos a decirlo con esa palabra más coloquial, pero se metió en el aula en ese sentido, ¿no? En la conexión entre la palabra que aparece en el papel, en el libro, con la realidad también y la vivencia propia. Entonces, bueno, de ahí partimos a algo que fue súper interesante, que fue el camino hacia conectar con las emociones que generaron eh, esa, generaron las lecturas, ¿no? Y las preguntas, las respuestas que fueron apareciendo sobre lo que le pasaba a los personajes, sobre cómo vivía cada persona de las que estábamos ahí esa situación, cómo cada uno empezó a reconocer las emociones, ¿sí? Y entonces en ese ir y venir de preguntas, respuestas, ideas, imágenes sensoriales de todo tipo, surgió, bueno, la conversación más profunda sobre cómo la emoción la podemos transmitir de distintas maneras, expresar de distintas maneras. En el cuento aparecía una canción y entonces ahí se hizo presente la poesía y hablamos de por qué la poesía también es una herramienta para al día a día, ¿cierto? A usarla de Ah, algún modo para representar cualquier situación y emoción y construcción que tenemos a nuestro alrededor bueno, nuestro interior. Sí, decime, Alma. Aquí quería llegar justamente, Vero, porque vos decías recién cuando te presentaba que también tenés un estudio en neurociencia y todo lo relacionado con las emociones, y cómo esto que es la palabra poética, la poesía, que sin tener un sentido, como vos decías, de trabajo, pero sí cuánto de vivo tiene, de palabra viva, del día a día, en las experiencias, esto que vos contabas, que empezaron a relacionar los chicos con sus propias vivencias y emociones, fue lo que de una forma también te fue abriendo el camino para todo lo que vino luego de la pandemia. Si querés contarnos un poquito tu Sí, trayecto con la palabra por esas épocas. sí, cuando estábamos atravesando la pandemia, bueno, mi conexión con la literatura siguió, por supuesto, a través de clases para futuras maestras de nivel inicial que tomaban su cátedra de narración oral en uno de los profesorados donde yo trabajaba. Y bueno, y me preguntabas antes cómo llegué a España, ¿no? Claro, es que entre que estaba como siempre enseñando y utilizando la literatura como herramienta, como puente entre diversos universos. También, bueno, mi lado más tal vez técnico dentro de la educación, de gestión, lo estaba desarrollando a pleno en la formación virtual. Justamente antes de la pandemia ya mis experiencias en relación con la coordinación, ¿no? De equipos docentes y la capacitación me llevaron a eso, a estar como eh, más ¿cómo lo puedo decir? ¿No? Más empapada, ahí está, más empapada de esa parte que nos pone como docentes dentro y fuera del aula, ¿no? Y es muy interesante eso. Y bueno, y surgió también una oportunidad para venir a España con mi pareja, por un proyecto que creamos juntos, con esa intención de seguir descubriendo el mundo, de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos profesionalmente. Y la verdad que vine
con esas ganas, ¿no? Con esa intención, y se fueron dando esas otras cosas que tal vez antes todavía no las había llegado a probar formalmente. Por ejemplo, la convocatoria que recibí para crear contenidos didácticos dirigidos a estudiantes de inicial, de primaria, de secundaria, en lo que son los libros de texto, ¿no? Lo que nosotras llamamos manuales, y poder darle ahí un giro a través de algo que son las situaciones de aprendizaje, que para nosotros en Argentina ya eran algo conocido, pero acá recién en el 2022 lo empezaron a volcar de manera formal en las aulas. Entonces las editoriales empezaron a buscar gente que tuviera esa mirada de también ahí vinculando con esta diplomatura que hice en neurociencias, esta mirada que tiene que ver con el saber hacer y no solamente quedarse con el contenido intelectual o académico, sino que permitiera a través de estas situaciones de aprendizaje a cada niño, niña, adolescente, encontrarse con algo que conecte con algún desafío, por ejemplo, ¿no? Con alguna conexión concretamente con la realidad, con una situación problemática, con un reto. Entonces ahí me sentí la verdad que muy orgullosa de contar con ese perfil para poder participar de estos procesos y apuntar a todos estos ejes que hacen al saber hacer, ¿no? El ser también y el estar, ¿cierto? Cuando uno aprende algo, no aprende de memoria, sino que hay un montón de planos involucrados en eso. Y cuando cada persona puede participar activamente de ese proceso de aprendizaje, es que todo vale más, todo tiene un extra. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Como me representa la educación. Soy una profe que siempre busca el diálogo, ¿no? Que siempre busca aprender también de esas otras personas que están frente o alrededor mío, porque soy una de esas a la que le gusta romper la estructura formal del aula tradicional y ya saber o dar a entender que por supuesto cumplimos distintos roles, pero sin embargo todos somos personas y que la diversidad es la que nos hace ricos y ricas. Entonces, ahí la verdad que bueno, que mi enfoque desde las neurociencias, desde la pedagogía, la psicopedagogía, la sociolingüística, la mediación de lectura y de escritura, es como que todo eso me fue también abriendo otras oportunidades, al punto tal de que hace poquito participé también de un proceso en el que se tomó la Constitución española y se redactó nuevamente en lenguaje claro. ¿Y qué es el lenguaje claro? Es algo que hoy en día está bastante de moda, pero que justamente las docentes y los docentes sabemos hacer muy bien, que es acercar algo que puede ser muy técnico a nuestros estudiantes, a personas que tengan un perfil académico diferente o que no lo tengan, ¿no? También. Entonces, ahí la verdad que me sentí como también muy feliz de hacer algo para aportar, por un lado, a la democracia de un país, que también es mi democracia, por más que yo no sea de este lugar, ¿no? Como española, pero sí lo estoy habitando y sé que quiero. Entonces, me gustó aportar a eso. Y por otro lado, para también dar acceso a personas del mismo país o tantas y tantos inmigrantes que llegan intentando también entender cuáles son sus derechos y sus obligaciones, ¿sí? Y que lo puedan tener
más cerca. Y eso es algo para mí que es muy importante, porque mi objetivo en la vida siempre, o mi propósito, la verdad es que siempre ronda por propiciar el acceso, ¿no? Al conocimiento, propiciar el acceso a las oportunidades, propiciar el abrir las puertas de alguna manera a quienes están a mi alrededor. Entonces, colaborar con el derecho a entender es, la verdad que es súper enriquecedor. Y desde mi perfil educador, bueno, es un extra que, que pude y me genera mucha satisfacción. Vero, vamos a venir ahora un poco más acá en el tiempo. Doy fe de todo lo que estás diciendo porque realmente yo que te sigo en redes, que también vamos a dejar debajo de este video tus redes y tu contacto para quien quiera ponerse en contacto contigo. Yo ahora lo que te voy a invitar es a contar tu faceta más actual de lo que yo sé que estuviste bastante prolífica en lo que es generar textos poéticos y en escritura creativa de tu autoría. Y permitime que haga una lectura de un bellísimo texto, ya que la estuvimos evocando a Liliana Bodoc, de este libro, Venado, que tiene tanto que ver también con la tierra en la cual yo nací, y vos también, porque toda esta épica que narra la saga de los días del venado tiene que ver mucho, mucho, mucho con nuestras raíces americanas. Y hay un pequeño poema que es de la Cofradía del Aire Libre, y yo con esta lectura te voy a invitar a que después vos también leas tus producciones. Em, Hola, estábamos congeladas, pero creo que ya se normalizó. Cofradía del Aire Libre. Otros magos, en cambio, eligieron construir su sabiduría junto a las criaturas, siendo parte del rebaño. Por eso partieron hacia las tierras fértiles y se llamaron a sí mismos Cofradía del Aire Libre. Cuentan que fue una larga caravana la que partió con baúles cargados de conocimiento. Cientos de pájaros emigraron con ellos y miles de semillas. Para alcanzar su destino, los magos debieron cruzar una franja de tierra blanquecina, flanqueada por olas gigantescas. Las mujeres peces se acercaron a saludar su paso y ofrecer frutos del mar. Atrás quedaba un territorio de milenios, de vinos crudos y profecías. Adelante, un territorio con texturas de arcilla fresca, otras voces, otro comienzo. Liliana Bodoc, El arte de los confines, Venado. Entonces, bello, bello el poema que acabas de compartir. Y la verdad que me vino algo a la mente, una especie de imagen, ¿no? Esto de la cofradía de la sabiduría, eh, que no es solo, como dijimos antes, ¿no? Contenido eh, que hay que absorber y que resulta como muy vacío si no lo dotamos de esa energía que trae la experiencia, la vivencia. Y vos sabés bueno, abriendo esta ventana a la poesía, me retrotraigo a momentos en el aula donde apareció, como siempre hice y busqué, a la poesía como protagonista en muchas ocasiones, tanto para crear desde el valor simbólico de las palabras, como desde algo que a veces es un poquito más de conocimiento de la diversidad de textos poéticos que podemos tener y otros también
en una clase, en una lectura, en la vida. Y me ha pasado de encontrarme con momentos a veces insólitos en que la poesía se hizo presente. Caso uno, ejemplo, en un grupo me acuerdo, un primer año de secundaria, que había mucho movimiento, mucha inquietud, mucha necesidad, ¿no? Como de estar a demanda todo el tiempo, y que a mí la verdad que nunca me molestó eso, porque como te dije, siempre fui y soy de estar en diálogo y en intercambio constante. Y surgió una vez una reflexión a partir de lo que le pasaba a uno de los chicos, que sí estaba mal, y después de largas conversaciones que habíamos atravesado en distintos momentos, un día me dijo: profe, yo hoy no puedo prestar atención. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Querés salir a caminar? O sea, ir a dar una vuelta al patio, volver. ¿Querés contarme algo? ¿Querés hacer otra cosa? Sí, quiero hacer algo. ¿Qué? Quiero sentarme mirando a la ventana. Bueno, y quiero escribir. Bueno, ¿puedo? Por supuesto. Él tenía algunas situaciones bastante conflictivas con su familia en ese momento. Los papás estaban, bueno, en discusión constante porque, bueno, había una crisis en la familia y parecía que se iban a separar, y él estaba bastante como conmocionado con esto, porque se daba cuenta que se olvidaban de él, al punto de tal vez hacerse las 11 de la noche y no convocarlo a comer, ¿no? A cenar, por ejemplo, y que él fuera a buscar y no hubiera nada. Y vos sabés que después de estas conversaciones y reflexiones en las que justamente el camino tenía que ver con que él se pudiera empezar a hacer cargo de sí mismo, más allá de lo que los papás eh, hicieran, ¿no? Para él. Y, y cuando ese día me pidió mirar a la ventana y sentarse solo a escribir, al terminar la clase me dijo: profe, toma, quiero que leas esto. No la tengo esa poesía acá, pero te puedo decir que fue tan interesante, porque nadie le dijo que escribiera poesía, no era el tema del día, vamos a decir, dio la idea de que escribiera poesía, pero sin embargo, el haber hablado en muchas otras ocasiones de que la poesía es una herramienta para denunciar, para expresar esa voz que a veces nos representa y otras veces de alguna manera se dirige o describe o pertenece a otros, a otras, que tiene una función social, pero que también tiene una función emotiva, y que por supuesto todo lo estético hace al mundo de la poesía. Bueno, apareció su sublimación, digo yo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en esa conexión que puede haber entre esos procesos profundos, tanto cognitivos como psíquicos, y la palabra que nos da la posibilidad de representar la realidad tal como a nosotros también nos gustaría que sea. Entonces, bueno, apareció en muchas ocasiones la poesía en las aulas desde ese lugar genuino que me emociona realmente. Y, y así como te decía antes, esto de la cofradía me trajo a la mente esa posibilidad de generar hermandades, ¿no? Entre los distintos escenarios que vivimos día a día, con quien sea, con nuestra propia individualidad, con nuestros recuerdos, con lo que vemos que le puede pasar a otros, y con esto que decíamos de construir ese entorno tal como queremos que funcione. Y por ejemplo, un día, y después de escuchar muchas apreciaciones, a veces en las noticias o en los programas de radio, televisión, cuando comienza a la mañana y el clima influye, ¿no? Sobre cómo puede ser el día, me encontré escribiendo lluvia, que dice así: mientras digan
lluvia, te llenarás de pesar. Extra, extra, qué feo día, dicen las noticias. Te vistes de negro, desdibujas la sonrisa, te quejas de tu pelo, andas a borbotones. Charcos en la calle ensucian tus zapatos, salpican hasta tu pensar, te quieren sombra. De pronto, unas de luz, otra forma de mirar. Te vuelves color, pisas las palabras, abres el paraguas, ya no te mojan. Tus ojos brillan, sintonizas con la alegría, tus ideas chapotean, te diviertes, suspiras. Mañana un nuevo día, otra cosa bien vivida. Hermoso, muy Gracias, conmovedor, muy gracias. conmovedor. Y gracias por haber compartido todo lo previo, ¿no? Esto de la experiencia de abrir la ventana a la poesía. Uno abre y ahí el puente que surge con el clima, con el territorio, con las personas, con los vínculos, esto que vos decías de la cofradía como hermandad. eh, Realmente, ¿cuántas hermandades surgen a partir de la palabra viva, a través de un texto poético como esto que acabas de compartirnos, Vero? Que si alguien quiere acceder a tus propios escritos, vos decís que estás trabajando con herramientas digitales. Nosotros vamos a dejar aquí debajo del video los lugares donde podemos contactarte, pero si vos querés hablar un poquito de eso o leernos alguna otra producción. eh, A ver, ahora te cuento, bueno, tengo en las redes sociales mi perfil Vero Sassaroli, que es personal y una mezcla un poco de todo lo que soy, y por otro lado tengo un emprendimiento que le estoy dando forma, o sea, que sé que quiero, a veces me falta un poco de tiempo para poder como volcarlo y que se vea bien en las redes, que se llama Soltar la Lengua, que tiene que ver con esto, ¿no? Con algo que yo hago habitualmente y que hoy en el mundo en que vivimos a veces parece que es necesario mostrarlo para que se sepa, pero la verdad que tengo la alegría de que la gente que me conoce tiene muy claro, ¿no? qué hago y por eso puedo participar de sus convocatorias o de generar algo también. Y bueno, Soltar la Lengua está dedicado a eso, a poder crear experiencias de lectura comunitaria, a poder desarrollar talleres literarios, a poner la palabra en un lugar de observación también, desde el análisis del discurso, por ejemplo, desde ese lugar tan social que tiene la palabra, pero que a su vez nos afecta en lo individual, ¿no? Como en esta poesía que te contaba, que te leía, que tiene que ver con por qué hay que mirar la vida de un color o de otro, depende de si estoy a gusto con la lluvia o con el frío o con el calor. ¿Por qué? Porque si podemos encontrarle lo bueno a todo, ¿no? Al día a día desde un lugar optimista. Y realista, por supuesto, ¿no? No siempre estamos con los pies en el aire. La poesía nos da esa posibilidad, pero igual siempre es uno y uno, ¿no? Mi equilibrio, un pie ahí desarrollando creativamente y otro pie tocando tierra para obviamente no perderme. Y la verdad es que sí, ahora tengo algunos poemas vinculados concretamente al mundo de la infancia, que obviamente, como siempre digo, no están dirigidos a la niñez, concretamente a una niña o un niño, sino que abordan situaciones vinculadas con ese mundo. Un poco porque
me permitieron como volcar algunas sensaciones que quedan ahí guardadas en el recuerdo, otras porque de alguna manera representan o identifican una mirada respecto de la infancia y que seas niña, niño, joven, adulta, se puede disfrutar de la misma manera. Y estoy en ese proceso, ¿no? De darle forma más que nada ahora a la parte de ilustración, porque los textos están y va a ser una serie de 3 pequeños libros álbum que tienen como eje esto, ¿no? La infancia y la poesía desde un lugar simbólico, no desde el lugar de la evocación en tanto pedagógica, ¿no? O didáctica, sino desde un lugar lúdico, simbólico, emocional y también, bueno, estoy eso, buscando editoriales que quieran también compartir este recorrido y hacer que eso, que el mundo, que la vida se llene de poesía todavía más. Así que, bueno, en eso estamos, en ese proceso, siempre de seguir creciendo y haciendo. Y la verdad que gracias, Alma, por esta oportunidad. Es hermoso esto que vos estás transmitiendo de trabajar desde lo íntimo de la palabra, Ujú, donde en esta soledad, intimidad, que cada uno, como este chico que vos contabas, que mirando a través de la ventana pudo sublimar su situación y poner en palabras que no necesariamente tal vez tengan que ver con lo que le está pasando, pero sí conectar con la emocionalidad y con poder esto, de transformar una realidad que a veces no es lo que esperamos, pero ujú, sí al traspasarnos, atravesarnos y pasar ese mundo de las palabras y de lo intelectual al corazón, tal que es cual. lo que yo creo que es esa alquimia que logra la Ujú, poesía, eh, poder vivir otro mundo que es simultáneo al mismo tiempo de todas las cosas que están ocurriendo, que desgraciadamente hay muchas cosas tremendas en este bello planeta Tierra, pero que a la vez ocurre lo maravilloso. Y lo maravilloso viene a través de lo que evocamos con nuestras palabras y con lo que sale del interior de cada una de las personas que está reunida como nosotras en este momento en torno a la palabra poética. Así que te invito ya a esto como cierre de esta amable conversación que hemos tenido hoy, Vero, a que compartas algún otro de tus poemas y sí unas palabras para los jóvenes que están intentando eh, experimentar el mundo de la poesía. Si querés dejarles algún mensaje eh, desde tu propia mirada o desde tu propia experiencia. Sí, la verdad es que el mundo a veces para todos y para todas las personas se nos vuelve un lugar un poco eh, a veces áspero, ¿no? A veces árido, a veces tan verde, por ponerle un color, pero también otras, bueno, es así, eh, complicado, complejo, me gusta más, ¿no? Tiene sus vueltas. Entonces, creo que lo más interesante que permite la palabra literaria, que la poesía concretamente, es sentir que podemos interpelarnos, ¿no? O porque leemos las palabras de otra persona o porque aparece esa voz que tenemos a veces ahí dormida, pero otras buscamos como dedicarle tiempo y dejar que fluya la poesía en cualquier circunstancia, inclusive en las más difíciles. Entonces, mira, se me viene a la cabeza este poema
que recién mientras hablabas lo busqué para hacerme rápido una captura de pantalla y poder compartirlo, que tiene que ver con lo que muchas veces nos pasa, tengamos la edad que tengamos ante las circunstancias más oscuras. No le puse título. Dice, aceptar el no, aceptar el mal, aceptar y aprender. Tus sombras no cubren mis raíces, tu tormenta no inunda mi habitar. Soy, estoy, vivo mi camino. Preguntar por qué, llorar palabras de reclamo, gritar silencios de dolor, todas fórmulas que me envenenan. Reservo mi paz entre las alas de mi alegría, construyo mi armonía entre las ruinas de la pena. Agradezco volver a empezar. Ser hoy, ser siempre. Y es un poema que escribí estando en el aula, mientras compartía con mis estudiantes un momento de creación literaria, cada uno en su mundo, en un clima que construimos entre todas, entre todos, para generar eso, ¿no? Para dar lugar a la voz interior y escuchar qué había que decir. Creo que esto es el mejor cierre que podemos darle a esta conversación, solo por hoy, porque es un hasta luego, porque seguramente vamos a seguir encontrándonos en la poesía, en la palabra literaria y en estos puentes que se crean y que son posibles gracias a la literatura y al valor de la palabra. Me quedo con esto que decías en tu poema, Vero, con la vida, el ser, el estar y el construir el propio destino a través de la palabra que nos habita. Así que inmensamente agradecida a tu tiempo, a esto que compartiste con nosotros y nos has permitido por un ratito abrir esta ventana a la poesía y a tu mundo en la actualidad y en todo el trabajo que venís haciendo en estos ya más de 20 años que estás trabajando en literatura y con jóvenes, adolescentes y adultos. Así que inmensamente agradecida, Vero, y Gracias, desde ya gracias y a vos. siempre van a estar abiertas las puertas de este espacio, de este ciclo, para difundir todo lo que estás haciendo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. A vos muchas gracias. Como dije al principio, un placer enorme poder compartir este espacio, poder, bueno, abrir esta ventana y, y eso, ¿no? Como darle lugar a las personas, a la palabra y al descubrimiento, ¿sí? De eso que a veces nos preocupa o a veces nos alegra o a veces también, bueno, estamos en esa búsqueda. Así que creo que tu trabajo es más que valioso porque estás desde tantos años atrás en constante también camino y recorrido, poniéndole a tus proyectos y a todas las infancias que tenés a tu alrededor un granito de mística, ¿no? También de magia y de esa posibilidad de activar procesos de todo tipo, de imaginación, de encuentro, de poner en palabras. Gracias a vos, Alma. Gracias. De nada.